Porque me van a hacer ciudadano pronto. Entonces tengo que ir practicando por ahí. El Señor les siga bendiciendo a todos en esta tarde, amados. Qué bueno que podamos estar aquí en el mejor lugar que tiene la pequeña Habana, la casa del Señor, donde venimos para adorarle, para darle gloria, para darle gracias, pero también para recibir de aquello que Él tiene para darnos, a fin de que podamos seguir avanzando hacia adelante, haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Gloria al Señor. El pastor Eliseo me llamó un poquito antes de comenzar el culto para cerciorarse que yo estaba aquí, pero también me dijo que les transmitiera un saludo cariñoso de él y que pronto va a estar de nuevo por acá. Amén. Que no se preocupen. Amén. Bueno, vamos a meternos de lleno en la palabra del Señor en esta hora. Qué bueno saber que Dios nos ama, ¿verdad? Amén. Maravilloso cuando pienso que Dios me ama a mí, dice el coro. Le agradezco al Señor que haya estado confirmando lo que vamos a compartir en esta hora, con las cosas que han estado pasando acá, con lo que se ha estado diciendo. Yo estaba temeroso que me quitaran el tema, el mensaje, pero creo que me dejaron algo y lo vamos a compartir con gozo en esta tarde para el provecho y la bendición y la edificación de todos nosotros. Hay un texto hermoso en 1 Timoteo 1:15, el cual vamos a tomar como punto de partida para hablar en esta tarde del tema repercusión y vigencia de la palabra de Dios. Repercusión y vigencia de la palabra. Amén, aleluya. Amén. El texto de 1 Timoteo 1:15 que vamos a tomar como punto de partida dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. No sé si cada uno de nosotros podría repetir también esta expresión. Yo soy el primero. Gloria a Dios. El Señor añada la bendición de su palabra a nuestras vidas en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra fiel y verdadera. Gracias porque ahora podemos meditar en ella y queremos que al hacerlo seamos alimentados, seamos ayudados, seamos bendecidos por el concurso del Espíritu Santo, aplicando tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús el Señor oramos. Amén. Repercusión y vigencia de la palabra. Debo comenzar diciendo que esta carta a Timoteo fue escrita durante los últimos años de la vida del apóstol Pablo y que forma parte del conjunto de epístolas pastorales, las cuales se hicieron necesarias a medida que las iglesias del primer siglo aumentaban en número, ya que surgían cuestiones en cuanto al orden eclesiástico, la sana doctrina y la disciplina. Por eso, los apóstoles mismos trataron estos temas, ya que se acercaba el final del período apostólico y en bien de la guía futura de las iglesias, se hizo necesaria la enseñanza autorizada sobre la fe y el orden. De ahí deriva nuestro tema para esta ocasión: repercusión y vigencia de la palabra.
basado en el versículo que leímos, que reza: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuántos quieren recibir la palabra del Señor? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y hay que decir que es palabra fiel y digna porque es la palabra del fiel y del verdadero. Amén. Es la palabra de aquel verbo que se hizo carne y habitó, dijeron los que tuvieron aquel privilegio de andar con él, entre nosotros. Y dijeron ellos: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Dijeron más, decía Juan: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Les invito, por tanto, amados, a considerar cómo ha repercutido en la historia esta palabra fiel y digna, y cómo tiene vigencia después de 21 siglos de historia del cristianismo en este mundo. En primer lugar, hay que decir que impactó a los que escucharon a Juan el Bautista decir, señalando a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Recuerde, el texto dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y es por eso que Juan, aquel que había tenido la honrosa misión de prepararle el camino al Señor y un pueblo bien dispuesto, no tuvo a menos resaltar la persona de Cristo, incluyendo aquella declaración humilde cuando dijo: a Él le conviene crecer y a mí menguar, porque Él estaba consciente de su trabajo, de su misión, de la tarea que le había sido encomendada. Por eso dijo con toda propiedad: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella gente que tuvieron la oportunidad de escuchar esta expresión y este mensaje claro de Juan fueron impactados poderosamente con esta palabra, y dice la Biblia que inmediatamente comenzaron a seguir a Jesús. Mire, Juan era un personaje importante en aquel momento en Israel. Dice que todos lo reconocían como profeta, lo tenían como profeta de Dios. El mismo Cristo, hablando del ministerio poderoso de Juan, dijo que entre los nacidos de mujeres no habría otro profeta, no había otro profeta como Juan. Y en verdad es que él había tenido el privilegio que nadie antes tuvo ni después lo volvería a tener: el privilegio de preparar el camino del Señor, de ser el precursor del Mesías, del único verdadero, del único Mesías, del único Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Era un privilegio singular. Por eso dijo Cristo: no, entre los nacidos de mujeres no se ha levantado otro profeta tan grande, con un privilegio tan hermoso como Juan. Sin embargo, cuando Juan habló de Cristo y reveló quién era Él, y la gente, entendiendo que lo estaba haciendo porque estaba cumpliendo fielmente con la tarea que le había sido encomendada, decidieron seguir a Jesús. A partir de aquel momento, el Señor comenzó a desarrollar su ministerio público de enseñanza, de ministración a las gentes. Y cuántos cientos de personas fueron bendecidos por la palabra fiel y digna del Señor. Alabado sea Dios. La gente tenía que reconocer que lo hacía de manera tan especial y tan gloriosa, que
que dijeron que nunca nadie les había enseñado ni les había hablado con tal propiedad, con tal autoridad. Vamos a darle un aplauso a esa palabra fiel y digna del Señor. Alabado sea Dios. En segundo lugar, esa palabra fiel y digna se impregnó en el corazón de los apóstoles que fueron escogidos por el Señor, que fueron llamados por Él. Y aquella palabra fiel y digna se impregnó de tal manera en el corazón de ellos que los hizo continuadores de aquel ministerio y enseñanza y predicación a la manera de Jesús. Los apóstoles asumieron de tal manera aquella palabra, reconocieron la autoridad que ella tenía de tal suerte que en su predicación dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y lo decían con todo fervor, sin temor a las amenazas de las autoridades que podrían también lincharlos a ellos. Sin embargo, era tanto el denuedo, el fervor, el impacto que había tenido en ellos aquella palabra fiel y digna, que estuvieron dispuestos inclusive a dar su vida por causa del Evangelio. Por eso decían así con ese fervor tremendo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De manera que con esta expresión de ellos se estaba proyectando así la ya mencionada enseñanza autorizada sobre la fe y el orden que deberían regir a la iglesia de todos los tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, al ser recibida y predicada esa palabra fiel y digna por los predicadores y evangelistas, incluyendo a Mendoza, de todos los tiempos. Qué bueno que esté aquí este gran evangelista del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ellos. Esta palabra fiel y digna, cuando fue recibida por esos predicadores y evangelistas de todos los tiempos, los ungió y los capacitó primeramente a ellos a fin de bendecir a los oyentes con arrepentimiento y fe y milagros de toda índole. Traducido todo esto en millones de salvados a lo largo de la historia hasta nuestros días. Los que siguieron predicando el Evangelio después de los apóstoles fueron testigos también oculares del poder de Dios, respaldando su palabra fiel y digna. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, podemos decir en buen cubano, se llenaba la boca al decir: palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué interesante que esa palabra viva ha ido obrando de manera gloriosa. Y yo decía, ha habido testimonios, ha habido milagros de toda índole, de salvación, de diferentes maneras, por esta palabra fiel y digna. Quiero hacer mención especialmente a un incidente que ocurrió en Inglaterra, o en Londres. Se dice que aquel gran famoso predicador llamado el príncipe de los pastores, Charles Spurgeon, tenía preparada una campaña para darla en Londres y alquiló el teatro de Londres con este fin, con este propósito. Y el día antes de la campaña se fue para verificar el audio, que no se le fuera a ir ningún gallo cuando estaba predicando en la campaña.
y a preparar el escenario, comprobar que todo estaba listo, comprobar que sería posible que se escuchara bien aquel mensaje que él tenía preparado para compartir con la gente de su época. Y dice que estando solo en aquel teatro inmenso, se paró en la plataforma y comenzó a recitar este versículo que hemos leído en esta mañana, primera a Timoteo 1:15. Comenzó a recitarlo probando el audio y dijo: palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Y de pronto apareció en el escenario una persona tocada por el Espíritu Santo y en lágrimas. Y era que en el sótano del edificio estaba un carpintero trabajando. Y cuando escuchó esa voz proclamando aquella palabra fiel y digna, el Espíritu Santo lo compungió. El Espíritu Santo lo hizo entender que él también debía recibir esa palabra, que por él también había muerto Cristo. Y sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, dejó lo que estaba haciendo allá en el sótano y subió al escenario para recibir a Jesucristo como el Salvador y tener aquella experiencia gloriosa de lo que puede hacer esta palabra fiel y digna, llegando al corazón de la gente a través de la obra del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En cuarto lugar, debo decir que la revelación que el apóstol hace en este versículo se pudiera entender de esta revelación que él hace, que para que esta palabra fiel y digna se haga efectiva a favor de alguien, tiene que haber una actitud receptiva, de reconocimiento de la necesidad y la condición espiritual por parte de la persona en cuestión. Amén. La palabra digna es viva y eficaz. Amén. La palabra digna es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Pero ella va a trabajar, ella va a hacerse efectiva en la manera que haya una condición o una actitud receptiva por parte del que escucha la palabra. Amén. Dice la misma Biblia que hay que ser no solamente oidores, sino hay que aprender a ser hacedores de la palabra. Y cuando eso ocurre, van a ocurrir cosas tremendas y va a haber nuevo nacimiento y va a haber transformaciones gloriosas. Amén. Que van a afectar todo el ser. Y como se leía al principio, el mismo Dios de paz va a hacer que todo el ser sea afectado. El espíritu, el alma, el cuerpo. Todo va a ser afectado por esa palabra fiel y digna que dice que a través de Jesucristo se recibe salvación, se recibe el perdón de los pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Qué interesante que comenzando desde Juan el Bautista y hasta nuestros días ha habido quienes hayan asumido esta responsabilidad interesante de compartir la palabra de Dios, de hablar de ella, amén, de vivir por ella. Qué interesante que en esta ocasión estemos nosotros aquí frente a esa palabra fiel y digna, reconociendo que en muchas maneras a veces fallamos todavía al Señor. Amén. El mismo apóstol Pablo dijo: yo soy el primero de los pecadores que fui alcanzado por esa palabra. Él se consideraba el más grande de los pecadores por la actitud que había asumido antes de conocer a Cristo.
por la forma en que había perseguido a los cristianos, al evangelio, dijo él, por ignorancia y por incredulidad que había en su corazón. Pero ahora, haciendo una mirada retrospectiva de su actitud, por eso él dice: yo soy el primero de los pecadores, que fui alcanzado con un propósito, con el propósito de recibir esa palabra, de ser transformado por esa palabra, para entonces ser predicador y maestro en el nombre del Señor, llevando esa palabra de verdad, esa palabra fiel. Y como que era parte de aquel grupo de apóstoles que estaba terminando la tarea ya que le había sido encomendada, él asume el reto de encargarse de dejar este consejo apostólico a su hijo Timoteo, quien siendo mucho más joven que el apóstol, tendría también la responsabilidad de continuar con aquel legado. Y es en esa intención que el apóstol le hace esta carta, como parte de aquellas medidas de seguridad, podríamos decir, y de preservación del mensaje puro del evangelio, para que Timoteo se encargara de transmitir aquella palabra de fe, de orden, amén, que tenía que ver con la enseñanza pura del evangelio. En estos días alguien estaba por acá aconsejando: qué interesante que podamos ser cristianos completos, no medios cristianos o medios no cristianos. Y es que este mensaje de la palabra del Señor tiene que ver precisamente con esta verdad. Es una palabra fiel, no se altera con el paso de los años, con el paso de las épocas, de las culturas. Amén. Dijo alguien por ahí: no se desvanece. Es esa palabra que permanece inalterable, que no hay que añadirle, que no hay que quitarle, porque también en ello hay peligro, ¿verdad? Es palabra fiel, ya está completa. El que le añadiere, se le añadirán plagas. El que le quitare, se quitará su nombre del libro de la vida. Entonces, qué interesante, hermanos, que podamos relacionarnos con esta palabra fiel, digna, de tal manera que el deseo del corazón de cada uno de nosotros sea permitir que ella nos afecte también de tal manera como ha afectado a tantos millones desde que comenzó a predicarse hasta nuestros días, como ha afectado positivamente a tanta gente. Y estamos viviendo hoy un momento particular, interesante de la historia. Para nadie debe ser ignorado que el tiempo que nos está tocando vivir es tiempo malo, peligroso, de apostasía, de cumplimiento profético exacto de la palabra. Eso hay que decirlo cada vez que haya oportunidad de decirlo, porque el atalaya está puesto para avisar del peligro, del mal. Si no lo hace, el mal que reciben otros va a caer sobre su propia cabeza. Por eso hay que, cada vez que tengamos la oportunidad de compartir de la palabra del Señor, hablar que estamos viviendo los días del cumplimiento profético, los días en los cuales puede tener lugar el rapto de la iglesia. Y esto es un asunto que no se puede tomar con ligereza. ¿Sabe que no todo el mundo se va a ir en el rapto de la iglesia? A todo el mundo le encanta la idea de ir al cielo, ¿verdad? Pero hay que estar preparado para ir al cielo. Y el rapto de la iglesia va a tener lugar sin duda en cualquier momento. En cualquier momento. Y qué triste va a ser para todo el que
tenga que enfrentar la situación. Qué duro. Ya conté una vez aquí, lo voy a volver a contar hoy por los que no estaban ese día. Una experiencia que yo tuve un día que llegué del trabajo a la casa. Iba a almorzar todos los días del trabajo a la casa. A veces recogía a los niños en la escuela, estaban pequeños, los dos mayores, los traía y luego almorzaba y para el trabajo de nuevo. Pero ese día en particular llegué a la casa. Se me había hecho un poquito tarde en el trabajo y llegué un poquito más tarde de lo normal. Y cuando llegué a la casa me encontré la casa abierta, la mesa servida y la casa vacía. Empecé a buscar a mi esposa y a los niños por todo lugar, en el cuarto, en el baño, en donde quiera, y por ningún lugar estaban. La casa vacía, la mesa servida. ¿Y sabe qué? Yo dije, bueno, el Señor vino y me quedé. ¿Qué pasó? Y allí comenzó un tremendo susto y un tremendo replay a ver qué había andado mal, que hizo que me quedara. Es una experiencia que no se la desea a nadie, pero que es una experiencia que va a ser real el día que el Señor venga y se lleve a los fieles, a la iglesia fiel, que ha tenido a bien tener en cuenta esta palabra digna y fiel. Amén. Y que está dada con el propósito de que nos mantengamos en esta forma, esperando al Señor dignamente. Amén. Aquella experiencia fue tremenda. Bueno, cuando mi esposa apareció por allá, es que sabe que no había venido el Señor nada, gracias a Dios por eso. Como a mí se me había hecho tarde, ella tuvo que salir corriendo a buscar a los niños a la escuela. Y entonces se le quedó la puerta abierta y todo preparado allí. Y qué alivio cuando yo desde el balcón arriba la vi que venía por allá con Le dije, graciosa, qué susto me has dado. Tremendo, ¿verdad? Ahora, yo estaba diciendo, amados, esta predicación, este mensaje, esta intención de los apóstoles del Señor para darle realce a la verdad de la palabra, a la vigencia de la palabra, se da con el propósito de ayudarnos a que no seamos medias tintas, sino que seamos cristianos fieles, que podamos estar tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre el día que Él venga a buscar a la iglesia fiel. Dios nos ayude y no tengamos que lamentar con aquella, no sé por qué, cada vez que se habla del rapto de la iglesia en la Biblia, las parábolas y todo habla de 50%, 50-50. 50 se va y 50 se queda. Hay que estar del lado de los 50 que se van. Mi hermanito Isaías dice, hay que irse en el primer viaje. Amén. Porque hay un privilegio hermoso allí, tremendo, tremendo. El hecho de poder estar con el Señor en las bodas del Cordero, eso va a ser hermoso. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, ¿verdad? Y que podamos esforzarnos de esta manera. Así que, qué interesante que la actitud que asumamos ante la inminencia del tiempo que estamos viviendo, del rapto de la iglesia, del regreso del Señor. Qué interesante que la actitud que asumamos ante la palabra del Señor al ser amonestados por ella sea una actitud receptiva, sea una actitud de reconocimiento de nuestra condición delante del Señor. Yo decía, hay muchos que pretenden ir al cielo, pero sin querer establecer un compromiso de confesión ante aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí.
Qué dolor nos ha dado ver a personas que se llaman religiosos de rango en la sociedad, engañando a la gente y diciéndoles que de cualquier manera van a ir al cielo. Yo estaba escuchando una dramatización que se hacía en relación a esto, alguien interesado en ir al cielo y llamando, pero sin querer reconocer que necesitaba de perdón de sus pecados. Y cuando intentó hacerlo de esta manera, entendió que no pudo entrar al cielo. Volvió a llamar, queriendo hacer valer su manera de actuar, su buena manera de actuar. Y volvió a encontrar que la puerta para entrar estaba cerrada. No dejaba siquiera que se le explicara que debía arrepentirse de sus pecados, porque aunque se considerara tan sumamente bueno, necesitaba el perdón y el reconocer que Cristo había venido a pagar un precio. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y pagó el precio que nadie ha podido pagar. Amén. Pagó el precio más grande que alguien pudiera pagar por el alma. Y eso hay que reconocerlo, y eso hay que aceptarlo, eso hay que entenderlo. Pero aquella persona trataba de entrar al cielo para disfrutar del placer, del bienestar del cielo, sin hacer arreglos pertinentes, sin querer comprometerse realmente, sin querer confesar con su vida, con sus acciones, aquel que dio su vida por él, aquel que es el único camino. Y volvió a llamar, y entonces cuando le fueron a cerrar la puerta, él dijo: un momento, ¿qué cosa por fin es lo que debo hacer? Y entonces pudo tener atención para oír y decirle: aunque usted pueda ser el más bueno de todos los hombres, la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, y usted necesita reconocer que es pecador, que por naturaleza es humana, que lleva consigo, es pecador, que necesita aceptar a Jesucristo, confesar a Cristo como el Señor de su vida, entregarle a Él sus deseos, entregarle a Él el corazón, hacerlo dueño y Señor, y entonces podrá tener entrada al reino de los cielos. Hay que acercarse a aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. De ahí la importancia de predicar un mensaje acorde con la sana doctrina. La sana doctrina. ¿Qué cosa es la sana doctrina? La palabra fiel y digna del Señor, no adulterada, no acomodada a mi manera de pensar, sino a la manera de pensar de Dios. Amén. Hay que predicar ese mensaje de sana doctrina que salva. Amén. Es importante que la iglesia entienda esto. Un mensaje acorde con la sana doctrina salva. Un mensaje acorde con la sana doctrina establece que solo Cristo salva. Amén. Solo Cristo salva, más nadie puede salvar. Ahora, después de tantos años de engaño, la Iglesia Católica ha reconocido que la doctrina del purgatorio que ellos enseñaron es mentira. Espero que antes que Cristo venga reconozcan todas las otras mentiras que han estado enseñándole a la gente, y que muchos de ellos se puedan salvar por la misericordia del Señor. Por eso hay que predicar un mensaje de sana doctrina, acorde con lo que el Señor ha revelado en su palabra, porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y fue inspirada con el propósito que fuera útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia.
Amén. A fin de que pudiéramos ser preparados, a fin de que pudiéramos alcanzar el cielo que Dios fue o tiene preparado para los que le aman. Bendito sea el nombre del Señor. Al activarse el don de Dios mediante la obra del Espíritu Santo, produciendo gracia y fe, ello va a hacer que el pecador sea convencido de su pecado. Cuando se predica la palabra de Dios, el verdadero mensaje, la palabra fiel y digna, la palabra viva y eficaz que penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Cuando se predique esa palabra que aunque pase el cielo y la tierra, ella va a permanecer. La palabra de salvación y de perdón de los pecados a través del sacrificio de Cristo. El Espíritu Santo va a hacer que el pecador sea convencido de su pecado, de su maldad, y entienda que la salvación se alcanza por gracia de Dios, que la salvación se alcanza por regalo de Dios, que quiso dar a su único Hijo en propiciación por los pecados de todos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo cual te insto, iglesia del Señor, que prediques esta palabra fiel y digna, que es la palabra de Dios. Amén. Que prediques la palabra fiel y digna sin añadirle y sin quitarle. Amén. Que compartas con la gente esta palabra fiel y verdadera a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, hermano. Y en la medida que lo hagamos, en la medida que nos propongamos hacerlo, en la medida que lo llevemos adelante, en esa medida entonces comprobaremos que así como repercutió ayer en el corazón, en la vida de tanta gente, e inspiró a tantos a componer himnos, a componer poesías, inspiró a tantos a dejarse usar por Dios, inspiró a tantos a convertirse en predicadores, en evangelistas del Evangelio. En esa medida, así como repercutió ayer en aquella gente, también lo hará hoy en el corazón de todos aquellos que se dispongan a aceptar esta palabra y aceptar a Cristo y que se dispongan a llevar adelante este mensaje fiel del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor, porque la palabra todavía hoy es vigente. Es la misma. El cielo y la tierra pasarán, dijo Cristo, pero mis palabras no pasarán. Es una palabra que tiene vigencia para cada momento. Y qué interesante que hoy al nosotros leerla, al verla, al estudiarla, podamos darnos cuenta que ella todavía hoy nos amonesta y nos hace entender que necesitamos tener una actitud de reconocimiento delante del Señor, sabiendo que Él es el único perfecto y santo, y que nosotros cada día necesitamos acercarnos a Él con una actitud de oración y de humildad en el corazón, diciendo: Señor, si en algo te hemos fallado, perdónanos. Señor, si en algo te hemos fallado, ayúdanos para que podamos ir avanzando, porque dice la Biblia que Él es quien nos va a ayudar a lograr que podamos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, en la medida que haya una actitud consecuente en nuestros corazones hacia Dios. Esforcémonos, animémonos, llenémonos de vida y de gozo con esta palabra que es fiel y verdadera. Recibamos esta palabra para provecho de nuestras almas y demos lugar a que el Espíritu de Dios trabaje con nosotros todavía. Señor les bendiga, amados. Yo quiero que oremos por un momento. Nos pongamos de pie y digamos: Señor, gracias por tu palabra fiel y verdadera, tu palabra fiel y digna, tu palabra vigente todavía hoy, aunque hayan pasado 2000 años y algo más en algunos pasajes, todavía hoy son para amonestación, son para provecho.
Ayúdanos, Dios, que podamos entender que cada día te necesitamos, que cada día necesitamos de tu palabra, que así como ella tiene vida en sí misma, nos afecte y nos bendiga. Como dijera aquel predicador, hablando en un momento trascendente acerca de la Biblia, aunque en momentos de la historia fue sacada de las librerías en países ateos, materialistas, aunque fue sacada de los hogares, aunque fueron perseguidos y maltratados aquellos que amaban esta palabra y vivían por ellas, la Biblia, por la vida que tiene en sí misma, regresó. Y hoy está de nuevo en los lugares, en las librerías, en las bibliotecas, aún en los buroes de aquellos materialistas ateos. Permite que entendamos que esa vigencia de tu palabra, esa vida que ella tiene, cada día nos puede afectar para bendecirnos. Esta mañana oramos, Señor, para que sea recibida por todos nosotros. Si alguna persona hubiera entre nosotros que no ha conocido a Cristo, no ha hecho una decisión por Cristo, mientras la iglesia intercede, mientras la iglesia ora, mientras la iglesia adora a Dios por su palabra, quisiéramos extender una invitación. Si hay alguien aquí entre nosotros que todavía no ha recibido esta palabra y no ha recibido a Cristo como Salvador y quisiera hacerlo en este día, vamos a orar por usted para que el Señor le bendiga. ¿Habrá alguien aquí que quiere conocer a Cristo? Le invito a que venga adelante. Dios le bendiga. Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguna otra persona que no ha hecho una decisión por Cristo y quiere recibir a Cristo hoy? Venga aquí. Venga aquí con este hombre que ha dado un paso de fe. Aleluya. ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Jesús en esta mañana, en esta hora? Yo primero vi la luz. Aleluya, gloria a Dios. Manchas de mi alma. Gracias, Señor, por tu palabra bendita que es viva y eficaz. Fue ahí por fe. Aleluya, Yo aleluya. vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. ¿Habrá alguien más que encontró la luz en la cruz de Jesús? Pecado, fui a Aleluya. Jesús. Vamos a orar en esta hora por este hermano que ha dolor, venido a conocer a Jesús, a recibir a Cristo. perdido errar. Oscar, qué bueno que viniste a la casa de Dios este día, Oscar. Viniste para oír que esta palabra fiel es para ti. Cristo vino a morir por ti para salvarte y darte una vida nueva. Nosotros creemos que a partir de este día vas a nacer de nuevo, vas a tener una experiencia nueva, espiritual, gloriosa en tu ser, en tu corazón. Que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Padre, oro por Oscar, oramos por Oscar. Oramos por Oscar en esta mañana, en esta hora, para que esa sangre preciosa de Cristo sea aplicada a su ser y limpie su corazón de todo pecado. Él ha asumido una actitud de arrepentimiento y de fe. Esa actitud necesaria para alcanzar salvación. Ha venido arrepentido delante de ti, ha dado este paso de fe diciendo que quiere recibir a Jesús como su Salvador. Oramos para que la sangre de Cristo le limpie, le cubra, le selle para vida eterna. Y
y el poder del Espíritu Santo comience a hacer una obra en él a partir de este día de santificación, de regeneración, y él sea totalmente libre de todo ataque, de todo azote del enemigo, que él sea totalmente libre y para la gloria de Dios comience a partir de este día a ser tu hijo y a caminar en la fe de los hijos de Dios. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y rogamos que su nombre sea escrito en el libro de la vida para nunca apartarse de allí. Repite conmigo y dile: Jesús, te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Te recibo en mi corazón y creo que resucitado de los muertos estás a la diestra del Padre intercediendo por mí. Gracias por tu salvación, Señor. Espíritu Santo, llénalo. Espíritu Santo, capacítalo. Espíritu Santo, bendícelo. Para que a partir de este día Él camine en vida nueva delante de ti. Gracias, Señor. Señor te bendiga hoy. Que solo contigo Este día eres un hijo de Dios. feliz con en ti encontramos felicidad. Contigo soy feliz. ¿Sabe que a veces hay personas que le cuesta trabajo, como este de la ilustración, pedir perdón, humillarse? Pero dice la palabra: el que encubre el pecado no prosperará. Sin embargo, el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué bueno que esta tarde cada uno de nosotros pueda decirle: Señor, confieso ante ti mis pecados, mis faltas. Si en algo te he fallado, si en algo te he ofendido, perdóname y permite que yo pueda caminar a partir de este día en la dignidad y en la fidelidad de tu palabra, obedeciéndola y viviendo por ella para mi bien eterno. Amén. Amén. Señor les bendiga más, amados. Amén. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Quiero pedirle al reverendo Rafael Mendoza que él venga para que nos despida en oración. Para que nos despida en oración. Y a la vez bendiga a la iglesia. Realmente, hermanos, la palabra ha sido muy clara para cada uno de nosotros. No hay estados intermedios, hay un solo camino, que es Cristo, y eso es lo único que nos va a salvar. No dejemos de proclamar este evangelio. Y en los cielos hay gozo y los ángeles están celebrando fiesta con mi hermano que vino hoy al Señor. Alboroto de fiesta hay en el cielo. Y nosotros también, como hijos de Dios, nos alegramos y gozamos. Vamos a pedirle a nuestros hermanos que nos despida en oración y haga una oración conjunta por si hay algún enfermo aquí, que el Señor también le sane. Amén. Qué mañana tan linda. Qué precioso poder escuchar una palabra de Dios concisa, no mezclada con falsa doctrina, ni con otras cosas que ustedes saben que están por ahí ahora. Son el comentario del día. Gracias que esta iglesia predica palabra sana. Señor Jesús, alabamos tu nombre y te damos muchas gracias por el día de hoy, por las bendiciones que tú nos regalas.
Gracias, Señor, porque al salir de esta tu casa, cada uno de nosotros podemos salir con la confianza, la seguridad plena de que estamos caminando en tu palabra. Como dice el Salmos 45, estamos cabalgando sobre palabra de verdad. Rogamos, Señor, la bendición tuya para cada uno de los hermanos de esta iglesia, que puedan ir tranquilos y en paz a sus hogares y que puedan sentir el amor tuyo reflejándose en sus vidas, en sus hogares, como tú suples cada necesidad, trabajo y todo. Rogamos por los enfermos que están aquí y aquellos que no han podido llegar hasta este lugar. Rogamos, Señor, que tu mano de poder se extienda y cada uno pueda recibir el alivio, la sanidad de sus cuerpos. Rogamos porque la misericordia tuya se derrame sobre cada uno de los miembros de esta iglesia y sus familiares. Ahora, Padre, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. El Señor les bendiga y les dé una semana llena de mucha bendición.